Pocas frases retumban con tanta fuerza en el alma humana como estas. Dios en la oscuridad, Dios en la soledad más profunda. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia bonita para tranquilizar tu dolor. Es una revelación que puede cambiar por completo la forma en la que miras tus noches más largas, tus días más silenciosos, tus años más vacíos, porque aunque no lo creas, Dios habla en la soledad, y a veces solo en ella. Y para entenderlo, tienes que conocer lo que vivió Santa Teresa de Calcuta. La vemos como un ícono de amor, de compasión, de servicio. Su rostro ha aparecido en monedas, estampas, en iglesias y altares. La imaginamos, llena de paz, de certeza, de consuelo interior, pero lo que no todos saben es que detrás de esa sonrisa eterna, Teresa escondía un secreto que le desgarraba el alma. Durante más de 50 años, esta mujer, canonizada como santa, sintió un silencio aterrador de parte de Dios. Sí, leíste bien. Más de 5 décadas, sin escuchar a Dios, sin sentir su presencia, sin consuelo, sin calor. Una noche escribió: en mi alma siento ese terrible dolor de pérdida, de Dios que no me quiere, de Dios que no es Dios, de Dios que realmente no existe. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien que dedicó su vida a los más pobres, a los leprosos, a los niños abandonados, sentir que Dios lo ha abandonado? Y aquí empieza el verdadero misterio. Teresa no se rindió, no se amargó, no lo gritó al mundo, no dejó su vocación, no tiró su fe a la basura como tantos hoy lo hacen al primer silencio divino. Ella persistió, siguió sirviendo, siguió sonriendo, siguió amando, y en ese fuego de silencio Dios forjó algo más grande que él: consuelo humano, una fe pura, una entrega sin condiciones, una intimidad con Dios más profunda que las emociones, porque hay algo que los santos entendieron y que muchos de nosotros aún no comprendemos. Dios a veces se oculta no para castigarte, sino para purificarte, para atraerte más allá de lo superficial, para hablarte en un idioma que solo se entiende en el silencio. Tal vez tú también has llegado a ese punto, donde rezas y no pasa nada, donde vas a misa o a tu iglesia y todo suena vacío, donde cantas y tu corazón está seco, donde el mundo entero sigue con su ruido y tú estás en medio de una cueva invisible, donde no hay eco, ni respuestas, ni compañía. Empiezas a preguntarte si algo está mal contigo, si te alejaste, si te olvidó, si ya no vales para él. Pero, ¿y si no es un castigo? ¿Y si no es un error? ¿Y si, como Teresa, Dios está usando ese desierto para hablarte en su idioma más alto? La soledad. La mayoría de la gente huye del silencio. Busca ruido, distracción, dopamina, redes sociales, música constante, videos sin fin. Cualquier cosa para no encontrarse consigo mismo, y mucho menos con Dios en la intimidad. Pero Teresa descubrió un secreto que puede transformar tu vida. Cuando Dios te hace pasar por soledad, no te está rechazando. Te está llamando al corazón de su voluntad, porque es ahí, en ese vacío, donde aprendes a amarlo sin condiciones, a buscarlo por quien Él es, no por lo que sientes. ¿Y sabes cuál es la prueba más fuerte de su fe? Que a pesar del silencio de Dios, a pesar de la angustia interna, Teresa jamás dejó de amar a los demás. Jamás dejó de levantarse cada mañana para servir a los moribundos, para abrazar a los que no tenían a nadie, para lavar las heridas de los leprosos con las mismas manos con las que lloraba por dentro, porque su fe no estaba basada en consuelos, estaba basada en obediencia, y en eso encontró una grandeza más alta que cualquier emoción espiritual, una unión con Cristo crucificado, porque ¿no fue también Jesús quien gritó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Teresa participó de esa misma soledad, y lo hizo con amor, así que tal vez, solo tal vez, ese silencio que sientes ahora no es un error.
Es un llamado, un entrenamiento, una purificación. Quizá no estás siendo castigado, quizá estás siendo elegido para una misión más profunda, para un amor más real, para una fe que resista la oscuridad, no solo los días soleados. Esta es la historia de Santa Teresa de Calcuta, no la de una santa perfecta que lo tenía todo claro, sino la de una mujer que caminó con los pies en la tierra y el alma desgarrada, pero que nunca soltó la mano de Dios, aunque no la sintiera. ¿Estás tú dispuesto a hacer lo mismo? ¿Estás dispuesto a quedarte con Dios, incluso cuando Él parece ausente, a amarlo en el silencio, a buscarlo en lo invisible? Y este mensaje te ha tocado. Si sientes que algo en tu alma acaba de encenderse, entonces quédate hasta el final del video, porque lo que viene después es todavía más impactante. Vamos a profundizar en cómo la oscuridad espiritual puede convertirse en tu altar más sagrado, y cómo la soledad que hoy te duele puede ser el escenario donde Dios te hable cara a cara. No te vayas, esto apenas empieza. Hay un tipo de soledad que el mundo no entiende, una soledad que no tiene nada que ver con estar físicamente solo. Es un vacío mucho más profundo, más invisible, más existencial. Es cuando estás rodeado de gente, pero tu alma no encuentra eco. Es cuando todo lo externo parece funcionar, pero por dentro hay un silencio denso, como una noche sin estrellas. Santa Teresa de Calcuta conoció ese silencio, y no por días, no por semanas, por décadas enteras. Imagina que te levantas cada día para servir a Cristo en los pobres, y sin embargo, en lo más íntimo de tu ser, no sientes que Él está contigo, que tus oraciones rebotan en el techo, que tu corazón está seco, que tus lágrimas no encuentran respuesta. ¿Cuántos de nosotros seguiríamos? ¿Cuántos no nos derrumbaríamos al mes o a la semana? Pero Teresa permaneció, y esa fidelidad silenciosa es uno de los actos de amor más potentes que ha visto la historia, porque ahí, en esa cueva oscura del alma, descubrió algo que muy pocos se atreven a buscar, que Dios no siempre habla con voz. A veces habla con ausencia, a veces la aparente lejanía de Dios no es indiferencia, sino una pedagogía divina, una forma de arrancarnos de la dependencia emocional para que busquemos una unión más pura, más firme, más despojada, porque cuando Dios retira el consuelo, lo que queda es la verdad de tu amor por Él. Piensa en esto por un momento. Muchos de nosotros amamos a Dios mientras nos bendice. Buscamos mientras sentimos su presencia. Lo adoramos mientras responde rápido. Pero, ¿y si un día no responde? ¿Y si no lo sentimos más? ¿Seguiríamos amándolo? ¿Seguiríamos siendo fieles? ¿O nos alejaríamos acusándolo de indiferente? Santa Teresa decidió quedarse. Y su ejemplo nos confronta, nos muestra que la fe madura empieza donde terminan las sensaciones, que hay una etapa de la vida espiritual donde Dios te deja caminar en la noche, no para asustarte, sino para que tu amor se purifique del egoísmo. En sus cartas privadas, Teresa confesaba cosas que pocos santos han tenido el valor de escribir. Estoy caminando el valle más oscuro, me siento como si mi alma fuera un hielo sin fin, y sin embargo, en lo profundo, hay una paz que no entiendo. Esa paz no venía de sus emociones, no venía de una señal celestial, venía de algo más hondo, la certeza de estar haciendo la voluntad de Dios, incluso sin sentirlo. Y ahí está el corazón del misterio, porque la verdadera fe no es sentir a Dios, es creerle, aun cuando todo en ti grita que no está. ¿Cuántas veces has pensado que Dios te ha abandonado solo porque no lo sentías? ¿Cuántas veces te has alejado solo porque no recibiste lo que pediste? ¿Cuántas veces has dudado de tu llamado solo porque no tenías paz emocional? Tal vez nadie te lo dijo antes, pero necesitas escucharlo ahora con toda claridad. Dios no siempre se manifiesta con ternura. A veces se oculta para que aprendas a sostenerte en su voluntad, no en tus emociones. Y esa lección
no es fácil, es dura, pero es sagrada. Y Teresa la vivió como pocos. ¿Sabes qué hizo esta mujer cuando sentía que Dios estaba ausente? Se arrodillaba, se ofrecía, servía, no buscaba consuelos, no exigía explicaciones, solo ofrecía su dolor, como una oración silenciosa, porque entendió algo que el mundo ha olvidado: la soledad no siempre es un enemigo. A veces es el altar donde Dios quiere encontrarte. Y tal vez, justo ahora, tú estás en ese mismo lugar, atrapado entre la duda y la esperanza, entre el cansancio y el anhelo, con el corazón sediento, buscando un indicio de su presencia, y lo único que encuentras es silencio. No estás solo. Santa Teresa caminó por ese mismo sendero, y no solo lo caminó, lo abrazó. Lo convirtió en parte de su vocación, porque la soledad también puede ser sagrada, si se la entregas a Dios. Dios te habla en esa soledad, no con palabras, no con luces, sino con la maduración de tu alma, con la purificación de tus intenciones, con la preparación de tu corazón para una misión mayor. Quizá tú también estás siendo preparado para una vida más alta, para una entrega más profunda, para un amor que no depende de lo que recibes, sino de lo que das. Y eso solo se aprende en el desierto. Santa Teresa no se quedó esperando señales. Ella se convirtió en la señal para otros. No sintió a Dios en su interior, pero se convirtió en su rostro para los demás. Esa es la paradoja de la vida espiritual. A veces, cuando menos sientes a Dios en ti, más claramente Él actúa a través de ti. Entonces, ¿vas a rendirte? ¿Vas a dejar que la oscuridad te convenza de que estás olvidado? ¿O vas a quedarte, como Teresa, como tantos santos, y descubrir que en la soledad más profunda, Dios te está hablando en voz baja, esperando que afines tu oído interior, porque si aprendes a escuchar en el silencio, entonces aprenderás a vivir en la fe. Y esa fe no te la podrá arrebatar nadie, ni la oscuridad, ni el dolor, ni el abandono. Esa fe te hará libre. La soledad tenía un peso distinto en el alma de Teresa. No era la ausencia del mundo exterior lo que más dolía, sino esa sensación sorda y persistente de estar deshabitada por dentro. Caminaba entre las calles de Calcuta, rodeada de cuerpos vivientes, manos extendidas, ojos hambrientos, pero también atravesada por un silencio interior que se le anudaba en el pecho. Era un vacío que ni los ruegos ni las alabanzas lograban llenar. Y sin embargo, seguía. Porque si bien la soledad la acompañaba como sombra fiel, no era una enemiga a la que hubiera que aniquilar, sino un misterio que aprendió a abrazar años atrás, cuando aún era una joven religiosa. Teresa soñaba con una vida entregada a Dios en forma pura, con una devoción que le asegurara consuelo espiritual y certezas. Pero la realidad fue otra. Cuando recibió el llamado dentro del llamado, ese momento interior que definió su vocación de dejar el convento para servir a los más pobres entre los pobres, no imaginaba que entraría al mismo tiempo en una noche oscura del alma que se prolongaría durante décadas. Mientras los demás veían en ella una santa viva, una presencia luminosa, ella cargaba con una ausencia abismal de Dios. Lo escribió en cartas que solo salieron a la luz muchos años después de su muerte. En mi alma siento ese terrible vacío. No hay fe, no hay amor, no hay celo. El alma está fría, vacía. Es tan doloroso no tener a Dios. En medio de la miseria humana, del hedor de las llagas y los gemidos de los moribundos, Teresa encontraba a Cristo con una certeza que era más elección que evidencia, porque no lo sentía, no lo oía, no lo tocaba, pero elegía creer que estaba allí. Su amor por los pobres se volvió la única forma posible de religarse a lo divino. Y allí la soledad adquirió un nuevo rostro. No era solo su carga personal, sino también la soledad de los otros, el abandono al que estaban sometidos tantos seres humanos expulsados de sus familias, de sus comunidades,
del reconocimiento mismo como personas. Teresa decía, la mayor enfermedad hoy en día no es la lepra ni la tuberculosis, sino el sentirse no deseado, no amado, abandonado. Era una soledad que dolía más que el hambre. Por eso sus casas de caridad no eran hospitales comunes, eran lugares donde el acto más pequeño, limpiar una herida, sostener una mano, mirar a los ojos a alguien, tenía una fuerza redentora. Como si cada gesto fuera una forma de decir, no estás solo. Como si al aliviar la soledad del otro, pudiera también curar, aunque fuera un poco, la suya propia. Y sin embargo, la paradoja persistía. Cuanto más se daba a los demás, más se vaciaba por dentro. Y ese vacío no era una falta, sino una presencia extraña, profunda, insondable. Teresa comprendió que la soledad no era una barrera contra el amor, sino un camino hacia él, una grieta por donde podía colarse la compasión verdadera, sin orgullo, sin seguridad, sin recompensa. Una compasión que no surgía del confort espiritual, sino de una fragilidad total. La noche del alma no la abandonó nunca, ni cuando el Papa la elogiaba, ni cuando el mundo la coronaba con premios, ni cuando miles la seguían como discípulos. No había voces celestiales ni consuelos místicos, solo un silencio duro, como una roca, en el que, sin embargo, Teresa plantó la semilla de su entrega. Si alguna vez llego a ser santa, dijo una vez, seré ciertamente una santa de la oscuridad. Estaré ausente del cielo, seguirá diciendo con humor casi infantil, para encender la luz de aquellos que están en la oscuridad en la tierra. Esa luz era humana, no venía del cielo, venía del acto radical de estar con él, Enkild, otro, de mirar al que nadie quiere ver, de dignificar al que ha sido olvidado. En ese sentido, su pensamiento sobre la soledad se convirtió en una forma de resistencia. Mientras el mundo moderno la esquivaba, llenándose de distracciones, Teresa la enfrentaba de frente, la vivía, la sufría y la transformaba. Para ella, la soledad no se curaba con compañía superficial, sino con presencia real, no con muchas palabras, sino con un silencio compartido, no con consuelo inmediato, sino con fidelidad. Por eso, cuando sus hermanas le preguntaban cómo ayudar a los que estaban al borde de la desesperación, respondía con una frase sencilla: ámalos. No importa si no puedes resolver su dolor. Quédate, ama. Esa fue su revolución, porque, mientras el mundo mide el éxito en logros, Teresa midió su vida en cuanto podía amar sin recibir nada a cambio. Y ese amor, aunque nacía en medio de la más profunda soledad, no era menor. Era quizás más puro, más libre, más verdadero. En los últimos años de su vida, su cuerpo ya no respondía como antes, pero su voluntad seguía firme. Aún así, sus cartas continuaban reflejando esa herida persistente. Seguía sin sentir a Dios, pero lo buscaba en cada persona que moría en sus brazos. Su soledad se había convertido en el altar donde ofrecía su vida entera. En una madrugada espesa de monzón, cuando la ciudad parecía ahogada entre lluvias y rezos a medias, Teresa se despertó con un sabor salado en la boca, no del sudor ni del aire pesado, sino de una lágrima que no supo cuándo había empezado a caer. Se sentó en la camilla de su celda con el hábito húmedo pegado a la piel. Ni siquiera la sombra de una oración cruzaba su mente. Solo esa angustia tan suya, tan conocida, tan constante. Y en medio de ese vacío, recordó una escena de años atrás. Un niño moribundo en sus brazos, diciéndole en bengalí, con apenas un susurro: ahora sí me siento como alguien. Fue en ese instante que entendió que su soledad no era del todo suya. Había en ella algo colectivo, una soledad que se respiraba en cada rincón de Calcuta, una presencia fantasmal que caminaba con los olvidados, como si el mundo les hubiera arrancado no solo sus casas, sus nombres o sus pertenencias, sino también el derecho a ser sentidos, mirados, llorados.
Pero Teresa también sabía que no toda soledad era igual, que existía esa otra más peligrosa, la soledad que se elige desde la comodidad, la del que cierra la puerta al dolor ajeno, la del que prefiere mirar hacia otro lado, esa indiferencia educada y pulcra que tanto la hería. Si no vivimos, para los demás, decía, la vida no tiene sentido, y sin embargo, ella misma vivía una soledad elegida. Había renunciado a la familia, a su país, a su lengua natal, incluso al consuelo espiritual. Había entrado voluntariamente en mitos sentisindome, un desierto. Esa paradoja era su cruz. Haber aceptado la soledad como forma de entrega y al mismo tiempo sentirse traicionada por ella. Lo contaba en sus cartas privadas con una franqueza desarmante. A su director espiritual le confesaba que a veces su sonrisa no era más que un velo, que reía en público, pero por dentro se deshacía en sequía. No era una máscara por hipocresía, sino un acto de fidelidad, porque si bien no sentía a Dios, creía en Él con una fe que ya no era emocional ni sentimental, sino pura voluntad. Amaba sin sentir, servía sin recibir, oraba en el silencio de una ausencia, y entonces, en medio de ese exilio interior, comenzó a nacer una forma distinta de espiritualidad. No era la de los éxtasis místicos, ni la de los dogmas rígidos, era la espiritualidad de los que siguen caminando con los pies descalzos sobre la tierra, con el corazón hecho trizas, pero con las manos siempre abiertas. Era una fe sin consuelo, una caridad sin promesas, un amor que no buscaba reciprocidad, ni celestial ni terrenal, un amor que solo podía sostenerse en el acto libre de decir sí cada día, aunque por dentro todo dijera no. En su silencio, Teresa redescubrió que la soledad podía ser también fecunda, que no era solo una herida, sino también una puerta, una que abría hacia una forma más radical de comunión, porque para acompañar de verdad a los más solos, había que comprenderlos desde dentro, no desde la teoría, no desde la piedad tibia, sino desde el abismo mismo. Así, mientras la ciudad ardía entre basura y pobreza, Teresa se sumergía en una forma de empatía que dolía más que cualquier castigo. Sentía la soledad de los moribundos, no como testigo, sino como hermana. La cargaba en su cuerpo, en su alma, en sus huesos, y en esa comunión oscura encontraba sentido. Era eso lo que la diferenciaba. No su heroísmo, no su carisma, no su fama, sino esa capacidad extraña y casi sobrehumana de seguir amando incluso desde el desierto. De no exigir que Dios le hablara, de no condicionar su entrega al gozo espiritual, de aceptar que el amor más puro no siempre da alegría, pero sí da verdad. Y la verdad para Teresa era esta: el otro importa más que yo. Por eso no temía perderse, no temía desdibujarse, no temía desaparecer. Mientras hubiera alguien a quien tocar, a quien mirar, a quien sostener, ella seguiría. Aunque por dentro estuviera rota, aunque Dios callara, aunque la noche no acabara nunca, porque había entendido algo que casi nadie se atreve a vivir, que la soledad más radical puede ser también el terreno donde nace el amor más radical, que el dolor de no sentir a Dios puede convertirse en un puente hacia el que sufre, que la fidelidad, incluso sin consuelo, es una forma de oración más alta que cualquier éxtasis. Y así, día tras día, Teresa caminaba por la ciudad como una llama discreta, no con discursos, no con grandes milagros, sino con gestos pequeños y constantes. Lavaba pies, cambiaba vendas, escuchaba quejas, lloraba en silencio. Su soledad la mantenía frágil, pero su entrega la hacía invencible. Y aunque su nombre se volvió bandera, y su rostro estampilla, y su vida biografía de vitrina, Teresa no dejó de ser en el fondo una mujer sola. Sola, sí, pero no vacía, porque su soledad, en lugar de cerrarse, se había vuelto espacio para acoger, para abrazar, para sostener.
En un mundo que huye del silencio, ella lo habitó. En una sociedad que idolatra el ruido, ella escuchó en el sentido, el vacío. En un tiempo donde el amor se negocia, ella lo dio sin medida. Había una hora en el día en la que la ciudad se volvía otra cosa. No era al amanecer ni al atardecer, sino en ese intervalo suspendido después de repartir las comidas y antes de la oración del rosario. Las calles de Calcuta no dormían nunca, del todo, pero por unos minutos se aquietaban. Teresa se quedaba sola en la capilla vacía, a veces con un balde de agua aún en las manos o la blusa manchada de ungüento. En ese silencio sin incienso, sin ceremonias, sin música sacra, ella se enfrentaba a su verdadero altar, la desgarradura. Allí, en lo más hondo del alma, la soledad no se disolvía con la costumbre. Era una brasa constante, pero también en esa misma profundidad nacía algo más, una especie de lucidez brutal, una certeza silenciosa, como un hilo delgado que no se rompía nunca, aunque a veces se ocultara. Y era esta: el amor más verdadero nace donde más duele. Teresa había aprendido que el sufrimiento no era redentor por sí mismo, no idealizaba el dolor, lo combatía, lo curaba, lo aliviaba cada vez que podía. Pero también entendía que hay dolores que no se pueden sanar, solo acompañar, que hay soledades que no se pueden resolver, solo habitar. Ella no quería solucionar la pobreza. No buscaba transformar estructuras políticas ni crear grandes planes económicos. Lo suyo era otra cosa, más íntima, más humilde y para algunos más incómoda. Su revolución era microscópica, un cuerpo a la vez, una herida a la vez, un alma a la vez. Había quienes la criticaban por no ser más combativa, por no denunciar más fuerte las causas sistémicas de la miseria. Y sin embargo, ella respondía sin ira, con una voz tranquila que contenía todo el peso de los años. No puedo atender a multitudes, solo puedo amar a una persona a la vez. Su combate era contra el abandono, no contra la política, contra la deshumanización del individuo, y eso, para ella, era más urgente que cualquier ideología, porque había comprendido desde el principio que la verdadera pobreza no era material, sino existencial. Y ahí estaba la raíz más amarga de la soledad, el sentirse innecesario. Teresa lo repetía como quien reza un credo. La mayor necesidad del ser humano es sentirse amado, sentirse necesario. Esa ausencia, esa falta radical de pertenencia, era la llaga más profunda que veía en sus moribundos. No era la fiebre, ni las llagas, ni el hambre. Era ese mirar al vacío con la certeza de que a nadie le importaba si vivían o morían. Por eso, incluso en los momentos de mayor oscuridad espiritual, cuando el alma se le escurría entre rezos mudos, ella no dejaba de mirar a cada persona como si fuera el único ser del mundo. Su teología no era abstracta, era concreta. Vivía en los dedos que tocaban una frente febril, en las horas pasadas en silencio junto a un moribundo, en los ojos que no apartaban la mirada ante lo insoportable. Era en esos momentos donde su soledad se transfiguraba, porque al quedarse con los más solos, dejaba de estar sola, no porque alguien la consolara, sino porque entraba en una dimensión distinta del amor, un amor que no dependía del intercambio ni de la devolución, un amor que era elección pura. Esa elección, elegir quedarse, aunque duela, amar, aunque no haya eco, la hacía libre. Esa libertad tan rara y tan potente se le notaba en los gestos más simples, en la manera de caminar descalza, sin prisa, en su forma de escuchar sin interrupciones, en la naturalidad con la que tomaba la mano de alguien cubierto de llagas, como si fuera su propio hermano. Nada en ella buscaba sobresalir, y sin embargo, todo en ella iluminaba. Pero no era una luz dulce ni fácil, era una luz dura, nacida del fuego de la renuncia, del despojo, del enfrentamiento diario
con la ausencia de consuelo, una luz que no buscaba admiración, sino verdad. Y la verdad, para Teresa, era simple y aterradora. Dios no se siente, pero está. No se manifiesta en palabras, pero se encarna en rostros. No grita desde los cielos, pero tiembla en el cuerpo de Guillermo, un niño hambriento. Esa fe sin pruebas, esa entrega sin garantía, fue el acto más heroico de su vida. Con el tiempo, sus hermanas comprendieron que la fundadora que les sonreía con dulzura también era una mujer profundamente herida, y que esa herida era sagrada, porque no la escondía, no la maquillaba, no la usaba como excusa, la ofrecía, la convertía en puente. Cada vez que Teresa hablaba con los jóvenes voluntarios que llegaban a la India a cambiar el mundo, les decía lo mismo: no necesitan hacer grandes cosas, hagan cosas pequeñas con gran amor. No era una frase decorativa, era una sentencia, porque ella había hecho de esa lógica mínima una forma de vivir y de morir. Cuando caminaba por los pasillos del hogar de los moribundos, el olor era penetrante, mezcla de desinfectante, orina, piel muerta. Muchos no resistían más de unas horas allí, pero ella sí. Se quedaba, se arrodillaba, tocaba, susurraba palabras que a veces no eran más que sonidos suaves. En esos gestos, la soledad del otro era reconocida, legitimada, redimida. Era una noche sin luna. La humedad caía como una manta espesa sobre los techos de hojalata y el aire olía a querosene y ceniza. Dentro del convento, el generador había fallado otra vez y la capilla estaba a oscuras, salvo por una vela temblorosa junto al sagrario. Teresa se sentó en el último banco, sola, envuelta en su sari blanco con bordes azules, con los dedos entrelazados en un rosario que apenas se movía. Y en esa penumbra densa murmuró su oración más habitual, casi siempre, la misma: Jesús, ven a mi corazón, Jesús, quédate. Y sin embargo, el silencio, un silencio que no era solo falta de ruido, era la sensación aguda de que no había respuesta, de que el cielo estaba cerrado, de que todas las palabras se perdían antes de llegar a algún oído. Pero ella no se detenía, porque había comprendido que la verdadera fidelidad no se mide cuando hay luz, sino cuando todo es oscuridad. Durante años, Teresa había sido rodeada por personas que creían verla como una mujer iluminada, tocada por la gracia, repleta de certezas. Pero su realidad interna era otra. En sus cartas privadas, que pidió que fueran destruidas, aunque no lo fueron, se revelaba sin máscaras: hay tanta contradicción en mi alma, tanto amor por Dios y al mismo tiempo tanto vacío, tanta oscuridad. El abandono divino se había vuelto su compañero constante. Lo sentía no como una ofensa, sino como una purificación. Dios, para ella, no era una fuente de consuelo, era un fuego que quemaba sin calentar, una presencia ausente, una voz muda. Pero incluso así, ella elegía permanecer, y eso fue lo que transformó su soledad en un acto de resistencia, en un mundo que busca atajos hacia el bienestar que huye del silencio como de una plaga. Teresa caminaba en la dirección opuesta. Elegía no escapar, no distraerse, no anestesiarse. Su noche espiritual no era un episodio, era un paisaje, un lugar donde había aprendido a vivir, a respirar, a orar, sin esperar respuestas. A sus hermanas no les hablaba de visiones ni de revelaciones, les hablaba de perseverancia. Les decía: no importa si no sientes a Dios, el amor no está en el sentimiento sino en la acción. Era una espiritualidad descarnada, sin adornos, sin consuelos prefabricados, una fe que se sostenía solo porque se negaba a caer. En esa lucha silenciosa, la soledad se convirtió en una disciplina, como el ayuno, como el trabajo manual, como la pobreza voluntaria. No era algo que le sucedía, era algo que Teresa abrazaba,
y eso la hacía indestructible, porque ya no temía perder lo que otros consideran esencial: reconocimiento, compañía, incluso consuelo divino. Había hecho de la carencia un altar, y allí se ofrecía cada día. Esa ofrenda no era teatral, era casi invisible, hecha de pequeños actos cotidianos, de caminar bajo el sol hasta los barrios más olvidados, de cargar cadáveres en brazos con la delicadeza de quien levanta a un hijo dormido, de limpiar heridas con agua sucia, porque no había otra, de escuchar durante horas a una anciana que no recordaba su nombre, pero sí el abandono de su familia. Teresa no hablaba mucho de sí misma, pero sus ojos, cuando alguien sufría frente a ella, decían todo. Allí no había juicio, ni prisa, ni distancia, solo presencia, y esa presencia, en un mundo que grita, corre y mide todo en resultados, era una forma de milagro. Incluso cuando enfermó, cuando su corazón ya no resistía como antes y los médicos le rogaban que descansara, ella se negaba. Decía: mientras pueda amar, mientras alguien me necesite, no dejaré de servir. Y lo decía sin heroísmo, como si fuera lo más natural del mundo, porque para ella lo era. La soledad no la había vuelto amarga, no la había cerrado, al contrario, la había hecho porosa, abierta, capaz de sentir el dolor del otro como propio. Y eso no era casual, era fruto de años de caminar en tinieblas sin perder el rumbo, de permanecer cuando todo invitaba a retirarse. En su pensamiento, Dios no era un refugio, sino un llamado a salir de uno mismo, a no esperar nada, a darlo todo, y cuando ya no quedaba nada, a seguir dando. Su teología no tenía adornos, pero sí una profundidad abismal. Lo que no se da, se pierde. Y así, día tras día, sin fuegos artificiales ni grandes discursos, Teresa convirtió su propia soledad en puente para los demás, como una madre que no duerme para que sus hijos puedan descansar, como una lámpara pequeña que no alumbra para sí, sino para el que se perdió en la noche. Había algo profundamente escandaloso en esa forma de vivir, porque contradecía todas las lógicas modernas. No buscaba el bienestar personal, no perseguía la autorrealización, no medía el valor en resultados, solo en fidelidad, y eso incomodaba, pero también despertaba una nostalgia antigua en quienes la veían, la nostalgia de un amor que no exige, que no reclama, que no se agota. Teresa murió como vivió, con sencillez, sin grandes despedidas, rodeada de las mismas hermanas con las que compartió años de oración, trabajo y silencio. La última vez que se la vio caminar por los pasillos del hogar de los moribundos, iba descalza. Llevaba un cuaderno arrugado entre las manos y una mirada que parecía más allá del tiempo. Había algo en ella que no se había desgastado, ni con los años, ni con la enfermedad, ni con la oscuridad interior, la determinación de amar, incluso cuando amar ya no significaba recibir nada a cambio. Santa Teresa de Calcuta murió sin sentir nunca el consuelo espiritual que muchos asociarían con una vida de santidad. No vio luces celestiales, ni sintió el calor divino como en sus primeros años de vocación. Al contrario, se fue envuelta en ese silencio que la acompañó durante casi 50 años, medio siglo de oscuridad, orando, sirviendo, sonriendo, mientras por dentro experimentaba un vacío místico absoluto. Y sin embargo, lo hizo todo. Lo hizo todo sin certezas, solo con fidelidad. Lo hizo sin saber si alguien escuchaba sus plegarias, sin sentirse especial, sin tener el más mínimo consuelo. Lo hizo simplemente porque amar era el único camino, porque servir era su forma de respirar, y en eso quizás está su mayor lección. No todos estamos llamados a vivir su misma vida, a cuidar leprosos en la India, ni a fundar congregaciones, pero todos, absolutamente todos, sabremos lo que es la soledad. Todos alguna vez
Nos sentiremos olvidados, vacíos, rotos, innecesarios. Y será en ese momento, justo ahí, donde el legado de Teresa se vuelve urgente. Porque ella no nos enseñó a evitar la soledad, sino a atravesarla. No nos prometió milagros, sino presencia. No nos ofreció respuestas, sino una pregunta radical. ¿A quién puedo amar hoy aunque no me quede nada? Esa pregunta, tan sencilla y tan peligrosa, es un umbral. Quien la responde sinceramente ya no vuelve a vivir igual, porque el amor real, el que transforma, no necesita testigos ni medallas. Ocurre en secreto, en el silencio, en la cocina, en el hospital, en la calle, en una llamada que nadie más escucha, en un abrazo dado a tiempo, en una mirada que dice, no estás solo. Eso fue lo que hizo Teresa, una y otra vez, como una semilla cayendo en la tierra seca, como un susurro que no espera eco, como una vela encendida en un cuarto sin ventanas. Y tal vez por eso todavía sigue encendiendo otras llamas. Quizás no todos creemos lo mismo, quizás no todos nombramos igual a Dios o incluso lo buscamos, pero lo que no se puede negar, lo que vibra en lo más hondo de todos, es que hay una necesidad antigua, visceral, de ser vistos, de ser amados, de ser necesarios. Teresa supo mirar esa necesidad sin miedo y respondió con su vida entera. ¿Y nosotros? Seguiremos esperando que todo esté claro, que todo tenga sentido, que no duela, para comenzar a amar. ¿O nos animaremos, como ella, a amar a pesar de todo? Si este viaje te tocó el corazón, si alguna palabra te hizo pensar en tu propia forma de vivir la soledad o el amor, entonces suscríbete. Porque este canal no es solo para contar historias, es para despertar preguntas, para formar una comunidad de personas que no le temen al silencio, que buscan profundidad, que creen todavía en el poder de una sola vida para transformar muchas. Y si te quedaste con ganas de más, en el próximo video vamos a hablar de otra figura marcada por el misterio, la contradicción y el amor radical. Simone Weil, la filósofa que eligió el sufrimiento de los obreros antes que el confort de la élite. Una mujer que, como Teresa, también vivió una fe sin certezas, una soledad sin amparo y un pensamiento que sigue haciendo temblar los cimientos del mundo. Así que ya sabes, activa la campana, suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo, porque hay historias que no se olvidan y otras que te transforman para siempre.